Buenas tardes, gente. Buen domingo. A ver, la gente que estudia Derecho, vamos a estudiar un poquito los principios procesales. Miren, este es un tema que tiene su controversia, ¿no? La doctrina no es pacífica al respecto porque no hay muchos principios procesales que por ahí acá no van a estar en los que yo voy a hablar ahora, así que vamos a hablar de algunos cuantos, de los más importantes, pero no es pacífica respecto a la doctrina en cuanto a la cantidad y la individualización de los principios procesales. Hay una cuestión con respecto al juez civil. El juez civil se sabe un observador de la escena jurídica sin intervenir prácticamente, o en lo posible, tratando de intervenir lo menos que sea posible, no sé, pero limitando su actividad a una especie de árbitro, ¿no?, entre las cuestiones que las partes traen a proceso. Esta es una cuestión que incluso por los abogados siempre es muy controvertida esta cuestión, porque dice, pero el juez se le otorga una facultad, algún doctrinario dice la facultad que se le otorga al juez es una facultad, por lo tanto la puede usar o no la puede usar. Y otro dice, no, si se le otorga una facultad es para que la use. Bueno, el tema es que el juez siempre mira, en sede civil no hace. Entonces, ¿cuáles son los principios procesales? Los principios procesales son aquellas máximas, aquellas directrices, como dice Peirano, el faro que alumbra el proceso. Y es lo que tenemos que cuidar los abogados. Los abogados tienen que cuidar que se cumplan los principios procesales, porque los principios procesales son aquellas máximas, aquellos axiomas que por ahí no están escritos. No están escritos, pero surgen de la legislación procesal vigente. Y en sede civil tenemos el principio dispositivo, porque las partes disponen del aparato judicial. Está a cargo de las partes iniciar el proceso, impulsar el proceso, disponer del derecho material, está también a cargo de las partes aportar los hechos y las pruebas, trazar los límites de lo que se va a decidir en el proceso, ¿no? El tema a decidir, el tema decidendum, y todo eso está a cargo de las partes. Entonces, a ver cómo rige en cada proceso, en cada etapa procesal, cómo funciona cada uno de estos principios. Lo que quiero hacer es un parangón con la práctica, porque si no, no deja de ser contenido. El principio dispositivo entonces dice esto, ¿no? Está todo a cargo de las partes, la iniciación, el impulso, el tema de decidir, el manejo del aparato judicial y demás. ¿Cómo se divide en esto? La iniciación se inicia en instancia de parte. Acá no hay de otra. El proceso civil comienza a instancia de parte. No hay proceso sin demanda. Y contestación, reconvención, que son cosas que vamos a ver después. Impulso procesal. Esto es muy importante. El demandante debe impulsar el proceso. ¿Y por qué es muy importante? Porque todos conocemos el famoso instituto de la caducidad de instancia, ¿no? En los juicios ordinarios, por ejemplo, vamos a tomar el ordinario para no andar hablando de tantos tipos de procesos, pero en el ordinario, en la estructura del proceso ordinario, 6 meses sin que se mueva la cuestión por el demandante, sin que el demandante mueva la cuestión, se interpone la nulidad, se corre traslado, se arma un incidente y puede darse por operada la caducidad y se cae. Es una finalización anormal del proceso, ¿no? Después tenemos la finalización normal, que es la sentencia, ¿no? Por sentencia o por caducidad. Bueno, el impulso procesal es muy importante, hay que estar siempre con los ojos abiertos, pero acá hay veces, gente, que se invierte la carga del impulso procesal. Porque hay determinados incidentes en donde el demandante deja de ser demandado para ser... el demandante deja de ser demandante, deja de ser actor para pasar a ser demandado. Y el demandado pasa a ser demandante. Esta inversión de roles que a veces se da en un incidente, un día lo vamos a explicar, en un incidente, invierte la carga del impulso procesal. De manera que aquel que tenía la carga de impulsar, termina siendo el otro. Entonces es una buena defensa cuando se interpone una caducidad. No sé si se entiende muy bien, pero el impulso procesal es muy, muy importante.
La disponibilidad del derecho material. ¿Qué quiere decir esto? Las partes disponen del derecho en cuanto si quieren desistirlo, desisten, si quieren continuar, continúan, si quieren contestar la demanda, contestan, si no quieren contestar la demanda, no contestan. Mucha gente cree que porque uno no contesta la demanda va a perder el juicio. No, no es así. Yo puedo interponer una demanda y puedo decir un montón de cosas, pero si yo mis elementos probatorios no alcanzan a acreditar aquellas cuestiones que mi pretensión intenta, que intento con mi pretensión, no por eso voy a ganar un juicio. O sea, el otro se puede quedar de brazo cruzado toda la vida y se terminó y yo pierdo el juicio porque no probé lo que quise probar. Entonces, esto es la disponibilidad del derecho material. Desistir si uno quiere desistir, contestar si uno quiere contestar, reconvenir. Una cosa es contestar la demanda, otra cosa es reconvenir. Lo que normalmente, vulgarmente se dice contrademanda, ¿no? Vos me chocaste, yo no te choqué. Eso es demanda y contestación. Vos me chocaste, yo no te choqué, vos me chocaste. Eso es reconvención, ¿no? Entonces ahí se invierte otra vez, pasa a ser demandado el demandante, ¿no es cierto? Y se invierten los roles de nuevo. Bueno, esto en cuanto a la disponibilidad del derecho material. El tema decidendum. Las partes determinan cuál es la cuestión sobre la que la sentencia eventualmente se va a expedir. Y se va a tener que expedir sobre eso y nada más que sobre eso, ¿no? Si no, estaría violando el principio de congruencia también, que es otro principio que dice que debe ser congruente lo que la sentencia determina con lo que se planteó. Ahora, el tema decidendum es importante porque acá las partes llevan a juicio a través de sus elementos probatorios, lo que ellos consideran pertinente, un montón de cosas. Por ejemplo, las cartas documento. Las cartas documento, en el cruce del intercambio de carta documento está determinada la postura de cada una de las partes. Y eso, llevada como documental, ya sea en el escrito de demanda o en el escrito de contestación de la demanda, es una cuestión que hace al tema decidendum, porque las partes quieren que se decida sobre esa cuestión que refleja el intercambio de carta documento. Por ejemplo, entonces, disponen sobre aquello que quiere que la sentencia se expida, ¿no es cierto? Después tienen los aportes, bueno, de hechos y de las pruebas. Las partes son los que aportan los hechos y aportan las pruebas. Hay por ahí un principio que dice, yo expongo los hechos, el juez aplica el derecho, pero bueno, no siempre el juez aplica el derecho si uno por ahí no. Uno siempre tiene que mostrar al juzgador aquello sobre lo que uno quiere que se expida y darle argumentos atendibles, como para que en el hipotético caso de que la resolución que perseguimos sea adversa, generemos una base como para poder ir a una instancia superior, a una alzada o a una apelación. No sé si se entiende. Hay veces que hay que otorgar elementos atendibles al juez para que los atienda o si los desatiende, nos deja a nosotros en una posición como para decir, bueno, acá se violó la defensa del juicio, yo hablé de esto y señoría, usted hizo caso omiso, con lo cual yo puedo interponer por vía recursiva algún recurso que yo estime pertinente. Depende del estado procesal, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, entonces se aportan los hechos, bueno, y se aportan las pruebas. Esto no tiene mayor explicación, tenemos pruebas documentales, periciales, ya lo habíamos visto en otros videos, ¿no es cierto?, testimoniales, confesionales, que se producen a través del mecanismo procesal denominado absolución de posiciones. Después tenemos el de preclusión. Bueno, cada etapa del proceso tiene su momento y se termina y se termina. ¿Cuántas veces hay demandas o hay clientes que te dicen, pero yo tengo la partida de nacimiento, pero yo tengo tal o cual documental, pero ya precluyó la instancia, yo ya presenté la demanda, vos me tenías que haber traído antes? Cuando nosotros estuvimos hablando, por eso hay un momento crucial para el abogado, para el cliente y para la sociedad toda, dice Osorio, el momento de la consulta. Es ahí el momento en el que hay que darle un cuadro
teórico a la cuestión fáctica que trae el cliente y hay que ver los papeles, después agotar obviamente la cuestión en los libros y demás, pero cuando precluyó, terminó, porque hay que organizar el proceso. Esto es para que no tengamos una etapa procesal abierta por el fin de los días, de los tiempos, ¿no es cierto? O sea, entonces cada etapa procesal tiene su momento, ¿no? Y transcurrido que fuera ese plazo, precluye y pasa a otra etapa. Acá el juez, de todos modos, a veces tiene facultades otorgadas por algunos códigos de rita, ¿no es cierto?, que lo faculta, lo autoriza a dar por finalizada alguna etapa procesal en tanto y en cuanto no se haya cumplido en el momento adecuado alguna cuestión. Tiene ciertas facultades, porque el juez civil a veces usa de su facultad y a veces no. A veces dice no al principio del positivo y a veces dice no, yo soy el juez, pide una medida de mejor proveer, por ejemplo. La medida de mejor proveer es aquella medida que el juez solicita que se lleve a cabo para aclarar alguna cuestión que a él, de acuerdo a todos los elementos del plexo probatorio existente en autos, no le está aclarando mucho la situación, entonces pide una medida de mejor proveer. Pero bueno, el tema de las pruebas de la preclusión se terminó. Ahora, el principio de contradicción. El principio de contradicción es fundamental porque hace a la debida defensa en juicio. Todas las partes tienen el derecho, en el momento procesal oportuno, obviamente, a contradecir, a contraponer lo que la contraria sostiene, ¿no es cierto? El principio de contradicción se da al contestar la demanda, se da en el tema de los traslados, ¿no? Se corre traslado. Correr traslado quiere decir sustanciar. Los actos procesales se sustancian. Cuando decimos que los actos procesales se sustancian, estamos diciendo que los actos jurídicos se corren traslado. No se corre traslado de cualquier acto jurídico, de cualquier acto procesal, perdón. Se corre de aquellos que violarían la debida defensa en juicio en caso de que no se corriera el traslado. Entonces el principio de contradicción, ¿no es cierto?, es la oportunidad de controvertir que se le da a una de las partes con respecto a la postura que tiene la otra. Todo esto hay que vigilar que se dé en el proceso, ¿no? Este es muy importante, el de la economía procesal. Es muy importante. El principio de la economía procesal es aquel principio que trata de que el proceso sea rápido, ágil, persigue la celeridad. Como su nombre lo indica, económicamente procesal. Vamos a gastar un poco la menor cantidad de energía que sea posible a través de una serie de subprincipios, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en los que se dividen el principio de la economía procesal, el de concentración, por ejemplo. Que significa reunir la mayor cantidad de actividad procesal que sea posible en un solo acto. Por ejemplo, la audiencia. La audiencia obedece al principio de concentración, ¿no? Ahí concentramos todo, ahí declaran los testigos, ahí se toma la absolución de posiciones, esto, pues no vamos a andar tomando una testimonial un día y después otro día, no, se hace todo lo que se puede hacer dentro de un solo acto, cosa de concentrar, ¿no? Para que sea más económica la cuestión. El de eventualidad. Este de eventualidad quiere decir, es aquel principio procesal que permite que yo interponga de antemano un recurso que eventualmente podría proceder. A ver, interpongo un recurso de reposición para que el mismo juez que dictó la resolución que me es adversa y que quiero recurrir, revoque la misma por contrario imperio. Digamos que borre con el codo lo que escribió con la mano, por decirlo de alguna manera. Entonces, y con apelación en subsidio, se pone. ¿Qué quiere decir esto? Interpongo el recurso de reposición para que el mismo juez revoque por contrario imperio aquella resolución que me es adversa y en caso de que no lo haga, que vaya a la alzada. Que se interponga entonces subsidiariamente el recurso de apelación. Entonces, recurso de reposición con apelación en subsidio, ¿no? Hay
que saber manejar los recursos. Después vamos a hablar de un video de recursos, porque hay que saber manejarla. No hay que recurrir cualquier cosa por recurrir. Hay veces que interponen un recurso de reposición sobre cuestiones que no hacen mucho a la cuestión. No es pelear todo lo que hay que... No hay que pelear todo. Hay que pelear cuestiones que van a mover la estructura de tu defensa, de tu postura. A veces yo le llamo a estos recursos de reposición con apelación en suicidio, porque a veces se suicidan realmente en lugar de dejar a un lugar y seguir, porque no afecta mucho, ¿no? Pero esto es el principio de la eventualidad, poder interponer un recurso y dejar abierta la vía para un eventual recurso en caso de que ese sea rechazado. Por ejemplo, recurso de reposición con apelación en subsidio. El de la celeridad. Bueno, hay muchas cuestiones que salen, muchas cuestiones que contienen las normas procesales que obedecen al principio de la celeridad. Por ejemplo, las normas que reducen la cantidad de testigos, por ejemplo, las notificaciones ministerios legis, ¿no? O sea, no hay que hacer la cédula ni notificarle al otro lo que salió. Salió en el despacho, se tiene por notificado, punto. En aras de la economía procesal, vamos a acelerar la cosa, ¿no? ¿Para qué tantos testigos? Vamos a disminuir la cantidad de testigos, puede usted hasta 5 testigos, punto, vamos a traer 10. Vamos a ser más rápido, vamos a acelerar la cosa. Saneamiento. Este me llama mucho la atención siempre. ¿Por qué? Porque dice que el principio del saneamiento es aquella facultad que se le otorga al juez para que el juez pueda sanear, pueda expurgar cualquier cuestión que pueda eventualmente dar lugar a alguna nulidad. Entonces cualquier vicio que algún acto procesal conlleve, el juez tiene la facultad de poder purgar eso, de poder purgar, de poder sanear esa cuestión, ¿no es cierto? Y esto se da cuando nos observan la cédula, ¿no? Por ahí la gente dice, ya me observaron la cédula de nuevo, y te observan la cédula porque no pusiste el nombre de la secretaria o te olvidaste la carátula del expediente, y obviamente te observan. ¿Por qué? Porque si eso corre la contraria, eventualmente puede interponer un recurso de nulidad y vamos a ir para atrás. Entonces, una cosa es la temperatura y otra cosa es la sensación térmica. La sensación térmica que uno tiene, o sea, la sensación que uno tiene, digamos, valga la metáfora de la sensación, cuando uno lo observa en la cédula es que uno se va para atrás. Pero te están observando en virtud del subprincipio de economía procesal llamado saneamiento. Es para que sea más rápido. Te observan la cédula para que sea más rápido, para evitar eventualmente algún tipo de nulidad que va a retraer va a generar un dispendio jurisdiccional en vano. Ahora, esto también es cierto, si esto es cierto, no es menos cierto, que te observan muchas veces en cuota una cédula y ni siquiera están respetando el principio de saneamiento, porque eso no dice el principio de saneamiento. El principio de saneamiento es cuando hay que sanear un error sustancial que podría complicar la cuestión. Pero bueno, básicamente el principio de saneamiento es el que dice que te observa la cédula para que sea más rápida la cosa, no más lenta, que es lo que vos sentís, ¿no? Cuando te observan la cédula. Después tenemos el de adquisición. ¿No? El de adquisición o el de pertenencia también se llama. Bueno, este principio, en base a este principio se considera que todas las pruebas y todas las actividades procesales que transitan a través del proceso perjudican o benefician a todas las partes, pertenecen al proceso, pertenecen al litigio, no pertenecen ni al actor ni al demandado, es para todos. Por eso, muchas veces, bueno, se arman, a pesar de que se arman cuadernos de pruebas, los que ejercen van a saber, ¿no? Cuadernos donde ordenan las pruebas del demandante, y por otro lado, los cuadernos de pruebas para ordenar las pruebas del demandado y demás. En realidad, el principio de pertenencia o de adquisición se dice que todo se adquiere para el proceso, todo es para el proceso. Beneficio, perjudique a quien sea. Después tenemos el de inmediación. Bueno, el de inmediación es aquel principio que dice que todo tiene que estar inmediato al juez y a las partes. Nada. Estos, de la audiencia, por ejemplo, cuando se va a una audiencia, todos estamos inmediatos a lo que va a decir el testigo y demás. Bueno, estos principios procesales, que son aquellas directrices, que es aquella luz que alumbra el proceso, como yo decía al principio, parafraseando a Perano,
es lo que hay que cuidar. Esto hay que cuidar, porque esto es fundamental. Podés caminar hoy tranquilo por los tribunales, ignorando cualquier artículo del Código de Rito, si manejás esto, si manejás los principios procesales. Principios procesales, fundamental, y léelos siempre. Hay libro de cabecera, principios procesales.